Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech, último capítulo del 2023, último capítulo de nuestra segunda temporada en Comunidad FinTech. La invitada del día de hoy, tremenda invitada, Carolina Olavarría, Data Protection Officer del BCI. Con ella vamos a conversar sobre las claves para la protección de datos personales en Chile. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Comunidad FinTech. Hola Juan Pablo, buenos días, saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Oye, primera vez que me toca ver a alguien que tiene este cargo de Data Protection Officer. ¿Cómo es que el BCI decide tener este cargo, darle esta importancia que tiene? Y además, ¿cómo Carolina Olavarría termina siendo la Data Protection Officer del BCI? Ya, mira, buena pregunta. En realidad el cargo de Data Protection Officer o DPO, como se llama, como en cortito, es un cargo nuevo, ya, es un cargo bastante nuevo que nace a propósito de las leyes de protección de datos en el mundo. Podríamos decir que la ley europea, de la Comunidad Europea que partió en 2018, es como el referente mundial, ¿ya? En términos de las leyes de protección de datos y el proyecto de ley acá también se basa bastante en esa normativa. Entonces nace a partir de las leyes de protección de datos donde en las empresas se necesita una persona, un rol que vele por los datos de los clientes, ¿ya? Eh, y que sea un rol independiente de otros que manejan datos. ¿Ya? Porque este rol tiene que ser independiente y tiene que en el fondo ponerse en el lugar de los clientes y los consumidores. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo llego ahí? Es buena pregunta. Yo, bueno, soy ingeniero comercial, eh, he tenido experiencia en distintas industrias a lo largo de mi vida laboral, ¿ya? Telecomunicaciones, consumo masivo, estuve en un tiempo en casinos, hoteles y terminé en la banca hace 13 años y partí en un cargo de experiencia de cliente, donde luego me moví hacia el área de recursos humanos, personas, y me empecé a especializar como en el mundo más digital, en el talento digital. Y en general en los cargos que he tenido, siempre he tenido como un rol bien movilizador a lo largo de las compañías que he estado trabajando. Y yo diría que esa es un poco la clave de por qué yo termino en este rol, que tiene que ver, y después lo vamos a ir viendo con los ejemplos que vamos a ir conversando, tiene mucho que ver con movilizar a una organización hacia un cambio, ¿ya? Un cambio como de mentalidad respecto al uso de los datos. Entonces yo te diría que esa es un poco la razón por la cual yo termino, yo no sé tanto de datos, no vengo del mundo de los data scientists, no soy abogado, ¿ya? Ese es un tema importante porque en general estos cargos los lideran abogados, porque tienes que manejar muy bien la normativa, pero esa es un poco la razón, porque hay acto de movilización en la organización. ¿Mm? Oye, Carolina, ¿cómo ha sido la evolución en el mundo del tema de la protección de los datos? Porque un tema muy bullado fue el uso de los datos que le da Facebook, estuvo muy en Sí. vitrina, de que efectivamente recopilaban información y la traspasaban, al parecer, ellos lo negaban. Vamos avanzando a este mundo hiperconectado, lleno de redes sociales, donde nos piden mucha información para meternos en distintas páginas, etcétera, etcétera. ¿De dónde venimos y dónde estamos hoy día con respecto al tema Ujú. de los datos? O sea, yo creo que algo súper importante es que no somos conscientes de la cantidad de datos que nosotros entregamos. ¿Ya? Yo creo que eso es un tema re importante. Eh, Muchas compañías en distintas formas, plataformas, redes y qué sé yo, nos piden datos y nosotros los entregamos un poco sin cuestionarnos mucho el por qué nos lo están pidiendo, ¿ya? Hay hartos ejercicios divertidos, o no tan divertidos en realidad, donde algunas empresas hacen ejercicios con los datos que aparecen en Internet, redes sociales y otros, ¿cierto? Y empiezan a personificar a distintas personas y empiezan a llegar como a tu perfil perfecto. A veces hay más información en la Internet de lo que uno mismo sabe de uno. ¿Ah? Entonces, ese es un contexto importante, es como tenemos que un poco empezar a entender que nosotros estamos entregando muchos datos, las redes sociales hoy día están absolutamente abiertas, y de ahí se puede captar mucha información. En ese contexto, hay muchos países que llevan mucho tiempo ya trabajando en el tema de la protección de datos. Europa, Inglaterra, son leyes que son bastante estrictas, ¿ya? Y que además empezaron a hablar de los datos que no solamente se manejaban en ese país o en la Comunidad Europea, sino que fuera.
o sea, lo que se comparte, ¿ya? Entonces ahí es donde empiezan todos estos casos de Facebook, Meta, donde mandan datos a Estados Unidos o qué sé yo, y empiezan como estas transferencias de datos entre países que están reguladas y empiezan a estar cada vez más reguladas. Entonces, a la medida que hay más leyes de protección de datos en distintos países, el intercambio de información empieza a ser más restrictivo, ¿ya? Ese es un poco el escenario en el que estamos, incluso ya yendo más allá, el tema de la inteligencia artificial, que está tan de moda, digamos, y que usa datos personales en muchos de los casos, también está siendo regulado. Hace pocas semanas salió la nueva ley o la regulación europea respecto a la inteligencia artificial, donde define muy bien y clarito lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Hay harto tema ético, ¿no es cierto?, involucrado en el tema del uso de los datos por la inteligencia artificial. Entonces estamos entrando en un momento, y Chile, yo espero que luego salga la nueva ley de protección de datos, estamos entrando en un momento en que todos los temas de uso de datos va a estar bastante más regulado de lo que está hasta ahora, ¿ya? En la región también tenemos leyes que son más estrictas que la chilena. En Brasil, por ejemplo, hay varios países que quedan en la delantera, entonces yo creo que Chile está un poco como ahí al debe en ese tema. O sea, tú dices que ya en Latinoamérica ya hay países que tienen una ley de protección de datos vigente. Sí, Eso, sí. eso sería lo que Argentina, les llevaría a la Brasil, delantera. exactamente. Y cuáles son las características a grandes rasgos que tienen esas leyes en comparación con la europea o otras que a lo mejor O sea, llevan más tiempo? yo creo que el gran tema es que en la mayoría de los países se crean agencias, ¿ya?, de protección de datos, que son entes fiscalizadores específicos para los temas de protección de datos, y que empiezan a fiscalizar y a pedirle a las empresas que cumplan con la normativa, ¿ya? Hay multas asociadas. Este caso de Meta que tú comentas tiene una multa de las más grandes que ha habido. Entonces ya empieza a tener como otro color esto, ¿ah? Estas agencias a veces fiscalizan a los privados y a los públicos, a veces solo a los privados, ¿ya? Dependiendo del país. Pero en Chile, cuando salga la ley, vamos a tener una agencia de protección de datos que nos va a regular a los bancos y a las instituciones financieras. Además tenemos la CNF, también tenemos el CENAC, vamos a tener la Agencia de Ciberseguridad que salió con la ley. Entonces vamos a tener una serie de reguladores que nos van a estar mirando en distintos ámbitos y que tienen que ver finalmente con esto, pues, con los datos y el uso de la información que estamos haciendo los consumidores. ¿Se espera que esta agencia de protección de datos sea una oficina nueva que aparezca a propósito de la ley o va a ser algún ente que ya existe que va a tomar este rol adicional? Es una oficina nueva, ya se dice que dependerá del Ministerio de Hacienda, ahí está por verse, todo esto está en discusión. Va a tener su presupuesto propio, ¿ya? Y bueno, es lo que en Europa se hizo, ¿ya? Y estamos copiando el modelo europeo, lo que no es malo, es una súper buena ley que ya lleva 5 años en funcionamiento. Hay harto aprendizaje hay que mirar. Eh, y bueno, esa agencia hay que mirar también lo que se hizo en Europa, en España, que fue lo primero que fue a mirar a las empresas, que fue lo primero que fue a fiscalizar, ¿ya? Y lo más probable es que acá ocurra prácticamente lo mismo. ¿Mm? Exactamente. Bueno, a propósito de lo que ocurrió con Facebook, con Meta, es que se acuñó una frase donde decía que si algo era gratis era porque tú eras el valor. O sea, si podías entrar a una página de forma gratuita, efectivamente los datos que tú estás entregando era el valor que estaba percibiendo esa compañía. Efectivamente uno ve mucho de pronto en páginas que a lo mejor no tienen nada que ver, que te piden datos adicionales, por ejemplo, la fecha de cumpleaños o otras cosas. Uno dice, bueno, me irán a mandar un mail para cuando esté de cumpleaños, pero no sé qué tan relevante sea para lo que ellos necesitan hacer. ¿Cuánto de eso hay, Carolina, con respecto al tema de la protección de datos? Mira, hay harto de eso. Uno de los principios que tiene la normativa es la proporcionalidad de los datos, ¿ya? Y tiene que ver con que las empresas deben pedir, a propósito de esta nueva normativa que vamos a tener, los datos que son proporcionales al servicio que dan, ¿ya? O sea, cuando tú me decís la fecha de cumpleaños, ya, sí, uno podría decir, necesitan saber mi edad, por ejemplo, ya. Pero no sé, pues de repente te piden cosas que tú decís, pero ¿por qué me están pidiendo este dato? O a propósito de un servicio que tú estás contratando, te preguntas si tú tienes hijos y de qué edad y por qué. Eh, o a veces son servicios súper como transaccionales, muy rápidos, muy inmediatos, que te piden mucho dato para realmente lo inmediato que tú estás contratando. Entonces, el tema de la proporcionalidad va a ser un tema nuevo.
y que la Agencia de Protección de Datos va a empezar a mirar, en el fondo, qué datos y la cantidad de datos que tú estás pidiendo para un servicio que tú estás dando. ¿Mm? Eso es importante. Y lo otro, la cantidad, el tiempo que tú lo vas a guardar. Eso es algo que, sobre todo en Europa, hoy día ya lo están trabajando súper bien, que es el tiempo y la eliminación. Es por qué tú tienes los datos por tanto tiempo para un servicio que a lo mejor tiene una caducidad, una fecha de vencimiento, eh, y Claro, por qué no los elimina después. si yo cerré la cuenta de un banco, por ejemplo, hace 10 años, ¿por qué el banco me sigue mandando correo o se contacta conmigo, Nosotros, etcétera? claro, los bancos están regulados y nosotros estamos exigidos a guardar información por cierta cantidad de años, ¿no es cierto? Por temas financieros y qué sé yo. Pero luego de eso no estamos obligados a tenerla y lo mismo el resto de la industria, digamos. O sea, hablemos en general del mercado. Eh, entonces, el tema de la eliminación, el tiempo que los guardan es un tema que va a empezar a cambiar. Carolina, acá en nuestro programa habíamos escuchado algo sobre la protección de datos a propósito de esta ley FinTech que se Ujú, anunció de los primeros meses de este año y que todavía está en este trabajo de consolidación, de bajar a normativas de carácter general que finalmente toquen el mercado. Pero efectivamente ahí hay un punto y es que tiene que ver con que a través de la ley FinTech el cliente, nosotros vamos a ser dueños de nuestros propios datos, de nuestra propia información. Es decir, la información que yo tengo en cualquiera de los bancos o en cualquier institución, efectivamente soy yo quien dispone de ella y yo la administro. ¿Qué tan relacionado está con eso y cómo eso también dio pie a que saliera esta nueva ley de protección de datos? ujú. Mira, todo indicaba que la ley FinTech iba a salir después que de la ley de protección de datos, porque la ley de protección de datos es más amplia, ya es más transversal, involucra a todas las industrias, ¿no es cierto?, a todo el mercado. La ley FinTech tiene que ver con específicamente el tema financiero, ¿cierto? Y dado eso, es que en la ley FinTech hay un artículo que habla sobre el tema de protección de datos, porque no teníamos ley de protección de datos, y lo que tenemos actualmente en realidad se llama Ley de Protección de la Vida Privada, que es la 19.628, que es una ley que es del año 98, que es súper antigua y que obviamente no contempla todos los temas más digitales. Entonces, dicho eso, la ley FinTech tuvo que contemplar artículos que tenían que ver con la protección de datos. Y ahí se habla que el cliente tiene que consentir y aprobar este intercambio de información entre instituciones bancarias o fintech con bancos, etcétera. ¿Ya? El cliente tiene que ser súper consciente, ahí se empieza a hablar del consentimiento y de las características del consentimiento, ¿ya? O sea, cómo tiene que ser, no puede ser un consentimiento así como que yo se lo metí entre medio muchas cosas que el cliente no leyó, tiene que ser transparente, ¿no es cierto? Tiene que ser explícito, o sea, el cliente tiene que entender lo que está probando, ¿ya? Y en eso estamos trabajando a nivel de industria en la BIF, con la CMF también, la baja, como decís tú, de esta nueva ley que va a impactar a todo el sistema financiero. ¿Mm? Y Carolina, cuéntanos un poquito más de tu rol movilizador dentro de BCI. ¿Cómo, cómo estás llevando eso? ¿Cuáles son tus desafíos concretos? ¿Cómo estás haciendo que el banco dé la vuelta con respecto a este cambio de paradigma, con respecto a la protección de datos? Sí, mira, es importante explicar que el cambio de paradigma tiene que ver con que los datos, o sea, viene una fiebre en los datos, ya sabemos que hace rato, y eso probablemente tú lo hayas hablado en muchos programas, ¿no es cierto?, que las empresas lo único que quieren es tener datos de los clientes para poder modelar, predecir, hacer ofertas, etcétera, y subir su ingreso. Y eso está súper bien, ¿ya? Y el gran cambio que viene con esta nueva ley, y que en Europa ya está como súper instalado, es que los datos son de los titulares, ¿ya? Es decir, tú, Juan Pablo, eres dueño de tus propios datos, yo soy dueña de mis datos, y por lo tanto eso implica que hay un cambio en las empresas en que cualquier uso de datos, cualquier tratamiento de datos tiene que ser autorizado por el titular, ¿ya? Cuando digo tratamiento, ¿a qué me refiero? Yo trato un dato en el momento que yo lo capturo. O sea, yo por el hecho de tenerlo ya lo estoy tratando, ¿ya? O sea, porque antes pensábamos, oye, no, pues si yo lo tengo ahí no lo estoy usando. No, es yo lo tengo y ya lo estoy tratando. Entonces, ya el hecho de tener, estoy tratando un dato y el cliente me lo tiene que haber autorizado, ¿ya? Entonces, ese es el principal cambio que viene grande en las organizaciones y es que los datos son de los titulares y no son de las empresas, ¿ya? Y uno empieza a mirar los procesos internamente y se da cuenta que ese paradigma hay que trabajarlo. Entonces ahí donde está este rol como más movilizador, ¿no es cierto? Donde en mi rol yo tengo que
hacer que la organización completa entienda este cambio, más allá de lo normativo, ¿ah? Porque aquí también hay temas éticos entre medio, o sea, hay cosas que la ley te las dice y hay cosas que no están en la ley, ¿ya? Eh, y claro, y hay áreas específicas que hay que trabajarlas mucho más profundamente que el resto, que son las áreas que realmente son las que tratan los datos, las que almacenan, ¿no es cierto? Las que las manejan, hacen modelos, etcétera. Entonces, ese es un poco el rol, ¿ya? Tiene harto de normativo. Yo, como no soy abogado, estudié en la Católica un diplomado de protección de datos en la Escuela de Derecho, ¿ya? Para justamente tener ese conocimiento más legal, que es súper importante, eh, y movilizar y también definir políticas, ¿ya? Es harto definir políticas, lineamientos, como rayados de cancha hacia la organización de qué cosas se pueden, no se pueden. Y aquí hay harto de análisis de riesgo, es decir, hay un riesgo en protección de datos que uno tiene que administrar, que tiene que gestionar, y cuando uno ve que hay algo con riesgo alto, uno tiene que levantar la mano, ¿cierto? Y decir, bueno, aquí esto no se puede hacer, o cuál va a ser el mitigador que vamos a hacer para poder realizar esa acción que el negocio quiere hacer. ¿Ya? Es un poco en fácil, digamos, el rol. ¿Mm? Entonces, movilizar y definir política. Ahora, ¿cómo se conjuga este rol con quizá otro que puede estar más o menos relacionado, que tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Con la protección de los datos, con que no entren hacker Ah, claro, a sí. robarte la información. ¿Cómo se relaciona Está las súper dos cosas? relacionado, muy relacionado. Aquí hay como tres actores sumamente relevantes en el ámbito, diría yo, de la seguridad. ¿Ya? Hablemos de seguridad como un concepto más Ciberseguridad, amplio. exacto. Exacto. Hay uno que es ciberseguridad, ¿no es cierto? Que ahí lo que ocurre es que no queremos que nos ataquen, ¿no es cierto? Y que ahí las consecuencias de esos ataques pueden ser diversas. Se te caen los sistemas, te pueden robar datos, como no, digamos. O sea, puede ser una consecuencia que el dato personal se afecte. Después está seguridad de la información y después está protección de datos. O sea, nosotros en el DCI tenemos esas tres áreas que son complementarias y que para mí son habilitadores fundamentales, porque yo lo que hago es definir políticas, pero antes de las políticas tengo que tener barreras de seguridad que no me alteren la protección de datos que estoy haciendo, definiendo las políticas. ¿Me entendés? Nombraste Entonces, ciberseguridad, la seguridad de la información seguridad de la información. y protección de datos. Entonces son tres áreas complementarias. ¿Y cuál es la Son, diferencia, por ejemplo, entre ciberseguridad, lo entiendo más, lo tenemos un poco más a la mano, pero entre seguridad de la información y la protección de datos? Suena como parecido, pero con distintas palabras. sí, suena parecido, pero no es lo mismo. Seguridad de la información tiene que ver con cómo yo defino controles, ¿ya? Para los accesos a la información. Ok. ¿Ya? Quién accede, quién no accede, defino qué información va a ser confidencial y a esa información le defino más controles que a otra. Sobre todo los bancos estamos súper regulados a ese respecto, o sea, tanto porque manejamos información financiera de mucha gente. Eh, entonces, tenemos un área súper robusta en el ámbito de seguridad de la información que bien par mía. En general, también se ha visto que las áreas de protección de datos pueden estar como dentro del área de seguridad de la información, pero también hay una buena práctica de decir es mejor que esté independiente. ¿Ya? Por eso en el banco hoy día está independiente. Perfecto. Entonces tú trabajas muy de la mano con la persona que está a cargo de ciberseguridad, seguridad de los datos y protección de datos. Probablemente hacen reuniones continuas, están viendo lo que está Sí, haciendo el otro y cómo se van exactamente. complementando. ¿Cómo ha sido esa dinámica entre esas tres áreas, Carolina? No, súper buena. Estamos en una etapa, yo diría, más inicial. Yo llevo un año, hoy día en diciembre ya cumplí un año en este cargo. Estamos en una etapa en que estamos empezando a generar sinergia, ¿ya? O sea, las capacidades que hoy día existen de ciberseguridad y seguridad de la información son capacidades bien robustas, que hoy día están bien instaladas en el banco, donde hay que agregarle esta nueva mirada de protección de datos, ¿ya? O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que aquí no me ha hablado de los terceros, pero nosotros tenemos proveedores que manejan información de clientes y de colaboradores. Entonces, en los controles que le hacemos a los proveedores, que finalmente nosotros somos responsables de lo que los proveedores están haciendo, ¿no es cierto? Tenemos que incluir mayores controles con los proveedores que manejan datos personales, por ejemplo, ¿ya? Que es una mirada que antes no estaba. Estaba muy de la seguridad de la información, de proteger, pero el dato personal no lo teníamos como levantado, no sabíamos, no habíamos hecho ese levantamiento, nosotros nos estamos anticipando a la ley, porque la ley viene bien exigente en términos de la responsabilidad, independiente que tú delegues en terceros ciertas acciones, ¿ya? Ciertos servicios, por ejemplo.
donde tú entregues datos y que terceros te los manejen. Entonces, ahí por ejemplo, un frente importante que estamos trabajando. ¿Mm? Estamos conversando hoy día en Comunidad FinTech con Carolina Olavarría, Data Protection Officer DPO del BCI. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya estamos de vuelta con el segundo bloque de conversación con Carolina. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.